Capítulo 1431. Andrés y Bautista apenas habían terminado de leer la discusión en línea cuando Estela llegó a su puerta sin dejarles tiempo ni siquiera para gritar de alegría. «Andrés, Bautista, la señora Linda está aquí para llevarnos a la escuela», gritó mientras golpeaba firmemente la puerta para llamar su atención. Estela vivía con ellos, pero Roxana había estado trabajando largas horas recientemente, lo que significaba que la niña no podía verla después de despertarse por la mañana. Sin embargo, esta mañana los chicos todavía estaban arriba incluso después de que Linda llegara. Por lo tanto, Estela con amabilidad se ofreció a subir allí a buscarlos. Cuando Andrés y Bautista escucharon la voz de Estela, cerraron de inmediato la computadora portátil, pero no pudieron contener las sonrisas que se les extendía por la cara. «¿Por qué están sonriendo?» Estela estaba confundida, pero eso no le impidió sonreír junto con ellos. Bautista le acarició la cabeza como un adulto y respondió en secreto: «No te lo diré. De todos modos, lo descubrirás pronto. No puedo creer que papá haya publicado una declaración diciendo que somos sus hijos. ¿Eso significa que pronto no tendremos que mantener en secreto nuestras identidades de él?» Con ese pensamiento en mente, Bautista se volvió para mirar a Andrés expectante. Andrés era muy consciente de lo que Bautista estaba pensando. A pesar de la amplia sonrisa en su rostro, no era tan ingenuo como Bautista y estaba seguro de su suposición. «Parece que hicimos bien en cambiar de opinión sobre papá. Él ama mucho a mamá. No puedo creer que haya hecho eso para proteger a mamá». Linda llevó a los niños al jardín de infantes. Durante el recreo, Bautista arrastró a Andrés al baño para evitar a Estela. Los dos chicos susurraron en el baño masculino. «Andrés, ¿cómo se enteró papá de nuestras identidades?», Bautista preguntó inocentemente. Él asumió que Luciano había publicado esa declaración porque este último había descubierto la verdad sobre sus identidades. Sin embargo, después de hacer esa pregunta, se dio cuenta de que Andrés no parecía tan feliz como él. Más bien, Andrés parecía molesto. Bautista estaba desconcertado. Mirando la actitud totalmente inocente de su hermano, Andrés respondió: «Papá aún no sabe que somos sus hijos». Bautista frunció el ceño. «¿En serio? Pero debe ser papá quien publicó esa declaración. Si él no lo sabe, ¿por qué lo dijo?». Andrés le dijo: «Por mamá». Bautista inclinó la cabeza confundido. «Si no explica nuestras identidades, los internautas asumirán que mamá nos tuvo con otro hombre. Entonces le insultarán». Andrés era de hecho el hijo biológico de Luciano, ya que entendía las intenciones de su padre como la palma de su mano. Al reconocernos como sus propios hijos, papá se asegura de que mamá no sea objeto de las palabras maliciosas de la comunidad en línea. Lo está haciendo para protegernos a todos de posibles comentarios hirientes. Bautista escuchó con los ojos bien abiertos. No fue hasta que escuchó la explicación dada por Andrés que al final entendió la situación. «Tiene razón. Solo nosotros, mamá y tía Magalí, sabemos que somos los hijos de papá. Si ninguno de nosotros dice nada, papá nunca lo descubrirá. Papá solo hizo eso para proteger a mamá». Aún así, los chicos estaban satisfechos. «Al menos podemos estar seguros de que papá ama sinceramente a mamá. Terminarán juntos algún día. Me pregunto si mamá ha visto la declaración». Estela, por otro lado, estaba confundida al ver a los chicos radiantes todo el día. Capítulo 1432. Los chicos estuvieron emocionados durante casi todo el día después de ver el anuncio por la mañana. Cuando cayó la noche, Roxana acababa de entrar a la casa cuando Andrés y Bautista se le lanzaron emocionados. «¡Mamá!». Estaba un poco perpleja por su actitud alegre. «¿Qué pasa? ¿Sucedió algo bueno en el jardín de infantes?». Tan pronto como terminó su frase, miró a Estela y se sintió confundida. Si algo sucedió en el jardín de infantes, ¿por qué ella no actúa de la misma manera que ellos? Al detectar la confusión de su madre, Andrés dijo: «¿No viste las noticias en Internet?». Eso confundió aún más a Roxana. «¿Qué noticias en Internet?». Con entusiasmo, Bautista agregó: «El señor Fariña dijo que somos sus hijos, al igual que ella». «¿Escuché bien? ¿Luciano dijo que Andrés y Bautista son sus hijos? ¿Cómo eso es posible?». Roxana quedó atónita. Él pudo darse cuenta de que su madre estaba desconcertada, así que agarró la computadora portátil, hizo clic en un foro público y se lo mostró. El anuncio del grupo Fariña seguía siendo tendencia en la parte superior del sitio web. Roxana hizo clic en el anuncio y leyó su contenido. Cuando terminó de leer el anuncio, abrió los ojos de par en par en shock. «¿Luciano de verdad lo dijo?». «¿Somos de verdad los hijos del señor Fariña, mamá?».
Bautista fingió inocencia mientras escudriñaba a su madre, pretendiendo no tener idea de su origen. Si mamá dice que sí, entonces podremos llamarlo papá en el futuro. El niño estaba emocionado con esa posibilidad. Roxana apartó la mirada, evitando la mirada de su hijo. Hay una razón por la que él dijo eso. Estaba respondiendo indirectamente en negativo. La decepción apareció en los ojos de Bautista mientras preguntaba: si no es así, ¿por qué lo dijo? Su línea de visión volvió a la pantalla. Después de ver ese anuncio y los comentarios de los internautas, estoy absolutamente segura de que Luciano no conoce el verdadero origen de los chicos. De lo contrario, me habría exigido una explicación, lo cual no hizo. Sin embargo, tengo una buena idea de por qué lo dijo. Solo quería proteger mi reputación después de ver comentarios desagradables sobre mí. Aún así, me sorprende que esté dispuesto a hacer esto por mi bien. Roxana tuvo que admitir que cuando Bautista le hizo esa pregunta, sintió la urgencia de revelarle toda la verdad. Sin embargo, ese asunto había permanecido oculto como un secreto durante tantos años que tenía miedo de contarle la verdad. No sabía si los chicos la culparían cuando supieran la verdad. Además, no tenía idea de si Luciano la reprendería por mantener egoístamente esto en secreto todos estos años. Está bien, entonces. Dado que su madre no quería hablar del asunto, Bautista cambió de tema de manera sensata en lugar de insistir. El señor Farín está diciendo eso porque quiere ayudarte, ¿verdad? Una amplia e inocente sonrisa volvió a su rostro. Cuando Roxana se encontró con sus ojos, asintió mientras mostraba una expresión complicada, ya que no podía soportar decepcionar al niño negando con la cabeza nuevamente. Su sonrisa se volvió aún más sincera. El señor Fariña te trata bien, mamá. Será muy bonito si es nuestro papá. Deberías aceptar su propuesta, mamá. Capítulo 1433. Roxana se emocionó al escuchar las sinceras palabras de su hijo y comenzó a dudar. Luciano ya había preparado el terreno. Si Roxana aprovechaba la oportunidad y le contaba las verdaderas identidades de ellos, las cosas podrían encajar y volver a estar juntos. De esa manera, también podrían proporcionar a los 3 hijos una familia completa y feliz. Mamá, ¿de qué están hablando? Habiendo sido descuidada por el trío durante mucho tiempo, Estela se acercó desdichadamente. Roxana salió de sus pensamientos con la voz de la niña. Extendió su mano y la empujó hacia su abrazo preguntándole: «Estela, ¿quieres que papá y yo vivamos juntos?» Parecía que estaba lista para decirle que sí a Luciano. Inmediatamente, los ojos de sus 3 hijos brillaban. Andrés y Bautista se volvieron hacia la pequeña, que estuvo de acuerdo firmemente, y respondió con una voz infantil: «Sí, quiero que tú y papá estén juntos». La mirada de Roxana se suavizó después de las palabras de Estela. Entonces, antes de que pudiera sugerir que simplemente deberían vivir juntos, sonó el timbre de la mansión. Tal vez porque ella había terminado de leer el anuncio, tenía la sensación de que era Luciano quien tocaba el timbre. Hizo algo así para protegerme. Por supuesto que vendrá a reclamar el crédito. Con ese pensamiento, Roxana se levantó y caminó hacia la puerta. Su semblante parecía un poco complejo. Ella tomó una decisión. Si realmente era Luciano en la puerta, entonces confesaría las identidades de los 2 chicos y aceptaría su propuesta. Con esa determinación en mente, Roxana se sintió algo nerviosa al abrir la puerta. Sin embargo, en el momento en que vio quién era, se sintió decepcionada. La sensación esperanzadora que tenía fue reemplazada por una leve irritación. Roxana no había ajustado su expresión cuando la persona en la puerta habló. Volviendo en sí, Roxana permaneció en silencio por un tiempo antes de alejarse. «Ven aquí con la abuela». Mientras tanto, los 2 niños no podían evitar sentirse desanimados al ver la forma en que la señora los miraba. Cuando Roxana entró y vio la actitud de la mujer hacia los niños, se puso nerviosa. «Señora Fariña, ¿puede hablar conmigo si hay algún problema?» Mirando a los niños, Roxana les dijo: «Andrés, Bautista, lleven a Estela arriba». Obedientemente accedieron y se volvieron hacia las escaleras, pero la voz de Sonia resonó detrás de ellos en ese momento: «Deténganse por ahí». Sonia miró a Roxana con frialdad y declaró: «No tengo nada que decirte, estoy aquí para llevar a mi nieta a casa». Elevando su voz continuó: «Ven aquí, Estela. He venido hasta aquí a esta hora de la noche solo para buscarte. No me hagas estar triste», negándose a aceptar un no como respuesta. La niña se detuvo en el lugar, se volvió hacia Roxana y luego a su abuela. Sin decir una palabra, se puso del lado de su madre y sujetó la barra de su camisa.
Roxana tomó su mano para tranquilizarla y empezó a arrepentirse de haber dejado entrar a esa mujer en su casa. Capítulo 1434. Inicialmente, Sonia no tenía intención de causar problemas a estas alturas. Sin embargo, no esperaba que su hijo hiciera un anuncio tan impactante en Internet y solo lo descubrió mientras cenaba. Sonia estaba tan indignada que ni siquiera terminó de cenar. Después de tirar sus cubiertos con rabia, se fue a la casa de Roxana. Estaba decidida a que Luciano y Estela se alejaran de Roxana lo más rápido posible. Ahora que Sonia vio lo mucho que dependía de Roxana, su ira se intensificó. «Roxana Jerez, devuélveme a mi nieta», dijo fríamente como si la niña hubiera sido secuestrada. Sintiendo el nerviosismo de Estela, Roxana tomó la mano de la pequeña para calmarla. Luego se enfrentó a la mujer que estaba delante. Si esto hubiera pasado en el pasado, quizás no sabría cómo responder a una exigencia como esa. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Ella era la madre de Estela, así que tenía el derecho a tenerla a su lado y la confianza para enfrentarse a tal irracionalidad. Estela es mi hija, que ha estado separada por mí hace años y es justo que se quede a mi lado. ¿Qué está tratando de hacer, señora Fariña? Roxana mantuvo contacto visual sin mostrar intención de retroceder. Sus palabras cambiaron la expresión de Sonia. «¿Entonces sabes que eres la madre de Estela? ¿Dónde has estado todos estos años? Fue la familia Fariña quien se esforzó tanto para criarla. ¿Y qué hiciste? Afirmaste ser su madre justo después de volver y me la quitaste. ¿Has considerado nuestros sentimientos?» Hablaba como si lo hiciera por el bien de su nieta. Sintiendo un leve sentimiento de culpa, Roxana miró a Estela con una disculpa. La chica notó la mirada y levantó la cabeza para mostrar una sonrisa brillante. No mostraba resentimiento. Sus ojos brillaban con confianza. La hostilidad en torno a la mayor creció con ello. «Si realmente quieres que deje de preocuparme, entonces devuelve a mi nieta. Solo porque sea su madre no significa que voy a permitir que entre en mi familia», Sonia respondió determinada. Roxana se movió a un lado y la protegió. Con una expresión fría dijo: «Si ese es el caso, debemos escuchar a Estela y respetar su decisión». Entonces se volvió y dijo: «Hija, ¿quieres volver con la abuela?». Estela sacudió la cabeza sin dudar. Ella ha pasado por mucho para estar con su madre y era natural que no quisiera separarse ahora. Cuando Sonia vio cómo la pequeña la rechazó, se puso furiosa y le dijo: «¿Quién sabe? Tal vez le dijiste algo mientras estaba contigo». Después de echar una mirada furiosa a Andrés y Bautista una vez más, Sonia añadió: «¿Y si Estela pasa mucho tiempo contigo y se convierte como estos bastardos?». Inmediatamente la expresión de Roxana se oscureció. «Por favor, mira la forma en que trata a los niños. Entienden muy bien lo que está diciendo», le advirtió con un aura aterradora. Capítulo 1435. Sonia escudriñó a Roxana notando que esta última estaba diferente de lo habitual. «Parece más feroz». Al darse cuenta de eso, respondió: «¿Cómo te atreves a hablar así conmigo? ¿Crees que te convertiste en la esposa de Luciano solo porque publicó esa declaración en Internet?». Roxana respondió brevemente: «Nunca lo pensé así. Solo estoy diciendo la verdad. Si crees que mis palabras son demasiado duras, deberías preguntarte qué hiciste para ser tratada así». No había nada malo en sus palabras, pero su tono era agudo. Sonia se retorció de rabia y bajó la cabeza para mirar a Andrés y Bautista, que la miraban con hostilidad. Los chicos realmente esperaban que la vieja pudiera aceptarlos, pero estaban descontentos al escuchar cómo hablaba de ellos. Además, era obvio que Sonia estaba intimidando a su madre, lo cual era una razón más para mirarla con desprecio. Sin embargo, la ira de la mujer solo aumentó cuando encontró la mirada de los chicos. ¿Dijo algo mal? Realmente no entiendo qué le pasa a Luciano. ¿Cómo pudiste hacer un anuncio diciendo que esos dos son suyos? Ahora que Sonia había dirigido su malicia, la sangre de ambos, Andrés y Bautista, se hirvió hasta el punto de casi saltar para atacarla. Sin embargo, sus expresiones solo hicieron que a Sonia no le gustara. ¿Cómo pueden estos niños sin educación ser parte de mi familia? ¿Quién sabe? Pueden ser productos de su involucración con algún hombre al azar. ¡Qué audacia intentar hacerlos herederos de la familia Fariña! ¿Estás delirando? En ese momento, Roxana había olvidado toda la cortesía. «Señora Fariña, Estela, Andrés y Bautista son mis hijos. Aunque no puedan vivir en la residencia Fariña, les daré una vida cómoda. No se preocupe, no queremos un centavo de usted». Sonia se burló. «¿Quién te crees que eres? ¿Qué te hace pensar que puedes hacer eso?». Sin embargo, la anciana sintió como si hubiera escuchado un chiste.
Estos niños de 6 años se creen demasiado. Me están diciendo que pueden ganar dinero por su cuenta. Están dispuestos a decir cualquier cosa solo para ser aceptados. Sonia no se preocupaba por ellos, así que dijo fríamente: aplaudo tu valor e integridad por decir eso. Ya que lo dices, mejor no uses el nombre de Estela como excusa para vivir con Luciano. Roxana estaba a punto de darle una buena bofetada en la cara de Sonia, pero contuvo su ira. Esa nunca fue mi intención, y por favor, deja de asumir lo peor de mis hijos. Si no quieres tratarlos ni un poco bien, por favor, vete de aquí. La gente que no tiene un ápice de educación no es bienvenida en nuestra casa. Sonia se burló. No estoy aquí por ti de todos modos. Claro que puedo irme, pero Estela me acompañará. La tensión entre las dos llenó a Estela de pánico y miedo. En el momento en que escuchó las palabras de Sonia, su cara se puso roja y ella dijo con lágrimas en los ojos: no quiero estar con mamá. La cara de la anciana se puso morada de rabia. Tendrás una mamá mejor en el futuro. Aún así, Estela siguió moviendo la cabeza. No, solo quiero a mi mamá. El corazón de Roxana dolía mientras abrazaba a la pequeña niña. Si quieres llevarte a Estela, por favor, llama a Luciano. No diré nada si él está de acuerdo, dijo. Capítulo 1436. Fue Luciano quien dejó que Estela se quedara conmigo, así que si quieres llevártela, tendrás que obtener su consentimiento primero, enfatizó Roxana. La niña en su regazo inmediatamente dijo: haré lo que papá diga. Al ver a la madre y a la hija presentar un frente unido, Sonia sintió su frente latir. Después de todo, su hijo ya había hecho tal declaración. La respuesta que obtendría no podría ser más obvia. Roxana está diciendo esto porque no me deja llevarme a mi nieta. Más importante, mi hijo está al lado de ella. Ay, no puedo hacer nada al respecto. Después de esperar y ver que Sonia no tomaba ninguna acción, Roxana dijo: si no quieres hacer la llamada, entonces por favor, vete ahora. Se está haciendo tarde, los niños tienen hambre y no te invitaremos a quedarte. Con eso, Roxana puso a Estela en el suelo y le indicó a los chicos que la llevaran arriba. Cuando los niños subieron las escaleras, ella dijo: haz lo que quieras entonces. Sin esperar una respuesta, Roxana marchó a la cocina, ignorando completamente a la anciana. Así que Sonia estaba sola en la habitación. La miró a ella ocupada cocinando en la cocina, respiró hondo y lanzó un aviso: no te atrevas a pensar que puedes ser parte de mi familia solo porque Luciano y Estela te quieren. No va a pasar mientras yo esté viva, puedes estar segura. Con eso salió de la casa furiosa. Roxana se mantuvo de espaldas todo el tiempo. Aunque parecía tranquila por fuera, por dentro estaba tensa. Cuando la escuchó salir, finalmente se sintió aliviada. Fue una discusión fea, pero la aparición de Sonia le recordó que no era el momento de revelar la verdad. La hostilidad de algunos miembros de la familia Fariña hacia los niños era evidente. Incluso si Luciano declaró públicamente que es su padre, Sonia todavía consideraba el anuncio como una noticia falsa, sin siquiera tomarse la molestia de aclarar. Estaba claro que no aceptaría a los niños. Peor aún, los dos ni siquiera eran considerados niños decentes a sus ojos. Todo por mi repentina partida en ese momento, lo que le dio una mala primera impresión. Con ese pensamiento en mente, Roxana se sintió increíblemente arrepentida. Debería haber sido más humilde. Después de todo, me gustaría que los viera con otros ojos. Mientras tanto, los niños han estado en el porche todo el tiempo. En el momento en que vieron el coche de Sonia irse, bajaron las escaleras y se acercaron a su madre. «Mamá, ¿te encuentras bien?» Roxana se calmó y suspiró antes de forzarles una sonrisa y acariciarles la cabeza. «Estoy bien. ¿Están asustados?» Sin embargo, los niños sacudieron la cabeza y dijeron indignados: «No, estamos simplemente frustrados». Andrés y Bautista entonces la miraron seriamente. «Queremos protegerte». Roxana se conmovió tanto que los jaló hacia sus brazos. «Gracias, mis amores. Por favor, no tomen en serio las palabras de la abuela, ¿vale? Ustedes son mis preciosos». Los niños respondieron: «Lo sabemos. Eres la mejor mamá del mundo». El hecho de que sean tan comprensivos la hizo sentir triste y al mismo tiempo culpable. No se resistió a abrazarlos más fuerte. Capítulo 1437. Mientras tanto, en la mansión de los suburbios, Abril también vio la discusión en Internet. Su mano que sostenía el teléfono temblaba de rabia al ver la declaración hecha por el grupo Fariña. Ella podía ver que Luciano estaba básicamente informando al público sobre su relación con Roxana. De hecho, estaba a punto de revelar su certificado de matrimonio. Al mismo tiempo, también estaba respondiendo al escándalo que involucraba a Roxana y Jael, anunciando al mundo que esa mujer era suya.
Luciano nunca anunció nuestro compromiso en el pasado, no importa lo sumisa que fuera, y ahora esa zorra lo consiguió tan fácilmente. ¿Y qué pasa con esos dos bastardos? Abril no creía que fueran los hijos de Luciano, ni tampoco creía que él reconocería las identidades de los niños solo para proteger la reputación de Roxana. En los ojos de los espectadores que no sabían la verdad, podrían pensar que Luciano y Roxana compartían un vínculo amoroso. Sin embargo, aquellos que los conocían personalmente pensarían que Luciano había traicionado a Abril. ¿Cómo pudiste hacer eso? No importa qué tan posible, ella se negó a creerlo. En vez de eso, cogió su teléfono y llamó a Frida para confirmar. De la misma manera, su amiga se sorprendió cuando supo la verdad a través de Jonathan y se dio cuenta de lo importante que era Roxana para Luciano, así que estaba más decidida a alejarse de Abril. Antes de que pudiera siquiera tener una idea, recibió la llamada. Frida respondió con reticencia, esperando que Abril solo llamara para pedir dinero. Si ese fuera el caso, aún podría ayudar con una cantidad. Sin embargo, estaría perdida si se le amenazara con dañar a Roxana. Después de leer la declaración del grupo Fariña por la mañana, no se atrevía a ofender a Luciano otra vez por meterse con Roxana. Desafortunadamente, Abril aún tenía información comprometedora sobre Frida que dificultaba las cosas. Incluso tomó la iniciativa de preguntar: ¿cuánto más necesitas, Abril? Incluso si solo estaban hablando por teléfono, Frida podía imaginar la expresión furiosa de Abril. Así que se lo tragó mientras intentaba encontrar una respuesta que no la molestara más. «No es cierto, ¿verdad?», preguntó. El corazón de Frida se apretaba. «Por favor, cálmate». Aún así, la otra la interrumpió. «¿Cómo voy a calmarme? Voy a volverme loca de celos. ¿Qué tiene esta zorra de especial? ¿Cómo hace para que Luciano vaya tan lejos por ella?». Sus palabras dejaron a Frida sin reacción. Sin embargo, solo podía rezar y esperar no acabar convirtiéndose en el blanco de su furia. Afortunadamente, Abril solo soltó unas maldiciones y cerró la llamada. Frida suspiró aliviada al ver la pantalla del teléfono oscurecerse. Mientras tanto, cuanto más pensaba Abril, más frustrada se sentía. Pasó un rato rodando el teléfono. De repente tuvo una idea y marcó el número al final de la lista de contactos. Capítulo 1438. Noticias sobre los dos nuevos herederos de la familia Fariña, nacidos de la ex esposa de Luciano, han causado disturbios en Horneros. Por supuesto, los periodistas actuaron casi inmediatamente. Nadie sabía cómo consiguieron la información, pero encontraron y rodearon el Instituto de Investigación y la mansión de Roxana. Ella estaba durmiendo cuando recibió una llamada de Linda diciéndole que no saliera de la casa ese día. Cuando Roxana recibió la llamada, aún estaba aturdida. Sin embargo, entró en pánico cuando se levantó de la cama y vio a la multitud afuera. Claramente estaban allí por el comunicado del grupo Fariña. Al darse cuenta de que las cortinas de su habitación estaban abiertas, la multitud de abajo rápidamente dirigió sus cámaras hacia la ventana de su habitación y comenzó a tomar fotos. Sorprendida, Roxana cerró las cortinas. Al mismo tiempo, su teléfono sonó de nuevo. Lo cogió para echar un vistazo, solo para ver que era de un número desconocido. Desconfiada, ella respondió. La persona del otro lado de la línea preguntó: ¿Es la señora Jerez? ¿Usted y el señor Fariña? Antes de que el interlocutor pudiera terminar la frase, Roxana colgó, con rabia creciendo en su corazón. ¿Cómo demonios consiguieron mi número y dirección? Los periodistas están tan bien informados. Mientras se sentía sorprendida e irritada, Estela despertó aturdida. Ella estaba feliz de ver a Roxana todavía en la habitación. Con una sonrisa, extendió sus brazos y dijo: «Mamá, quiero un abrazo». Así que la mujer se calmó y cogió a la niña. Al olerla, instantáneamente se deshizo de su frustración. Sin embargo, la niña parecía sentir que su madre estaba de mal humor y acarició su rostro preocupado. «Mamá, ¿qué pasó?». Estela estuvo de acuerdo y se anduvo en los brazos de su madre. Después de ayudar a su hija a lavarse, Roxana abrió la puerta de su habitación queriendo bajar para preparar el desayuno. Andrés miró a su madre tenso. «Mamá, ¿quiénes son esas personas de abajo? ¿La señora Fariña las envió?». Además, Sonia hizo una visita ayer. Naturalmente pensaron que era su trabajo. Era imposible que los niños salieran por ahora. En realidad estaban encerrados en casa. Los chicos estuvieron de acuerdo mientras observaban a la gente desde afuera. Parecía que iban a entrar en cualquier momento. De hecho, los chicos ya estaban pensando en formas de proteger a Roxana si realmente irrumpieran en la casa. Mientras tanto, Magali acababa de regresar y vio a los periodistas.
Ha estado ocupada con una gran operación en los últimos días y no estaba al tanto de las noticias que se estaban esparciendo. Lo primero que le vino a la mente al ver a la multitud fue que había tenido un accidente médico. Como doctora, Magali sabía cuánto un accidente podía causar confusión. Con ese pensamiento, rápidamente cogió el teléfono para averiguar qué estaba pasando. En lugar de encontrar noticias sobre su mejor amiga involucrada en algún accidente, descubrió por qué todo el alboroto. Capítulo 1439. A Magali se le abrieron los ojos cuando vio el anuncio del Grupo Fariña. ¿Qué pasó aquí durante mi ausencia? ¿Luciano sabe sobre la verdadera identidad de Andrés y Bautista? Después de echar un vistazo a su teléfono y a los periodistas amontonados delante de él, empezó a entender por qué estaban tan agitados. De repente, 2 nuevos miembros de la familia Fariña han aparecido, así que puedo entender por qué esos periodistas están enloqueciendo. Honestamente, incluso yo estoy un poco sorprendida. Cualquier cansancio que Magali pudiera haber tenido desapareció por completo en ese momento, así que llamó rápidamente a Roxana. Sin embargo, todo lo que oyó fue una voz robótica diciendo: «El número que has marcado está ocupado en este momento, inténtalo de nuevo más tarde». Intentó llamar un par de veces más, pero el resultado fue el mismo. Eventualmente, Magali dejó el teléfono frustrada y se dirigió hacia la multitud. Quería apretarse entre los periodistas y confrontar a Roxana sobre la situación, pero no era rival para los periodistas. Después de algunos intentos fallidos que casi resultaron en ser pisoteados, Magali se rindió y volvió al coche. «Puede que no pueda verte hoy, pero al menos debería poder ver a Luciano. El destino de mis ahijados y mi mejor amiga están en juego aquí, así que necesito algunas respuestas». Con eso en mente, Magali aceleró el coche y se alejó de la puerta de la mansión. Se enojó aún más al llegar al Grupo Fariña y no ver a los periodistas fuera del edificio. El Grupo Fariña hizo el anuncio, así que los periodistas no deberían estar buscando a Luciano para obtener respuestas. ¿Por qué están rodeando a Roxana y sus hijos? Los periodistas hoy en día son unos cobardes que atacan a los débiles y temen a los fuertes. Magali estaba furiosa cuando entró por la puerta de su edificio de oficinas. Estaba a punto de subir las escaleras cuando la recepcionista la detuvo. «Lo siento, pero tiene que esperar aquí si no tiene una cita». La recepcionista la miraba cuando se enteró de que Magali estaba allí para ver a Luciano. Después de respirar profundo, preguntó: «Fue el Grupo Fariña que hizo ese anuncio en línea, ¿verdad?» «¿Sabes quién es Roxana Jerez, no? Bueno, soy su mejor amiga y estoy aquí para hablar con su exmarido. ¿Por qué necesitaría una cita para eso?» La tensión entre ellas estaba aumentando. Magali había visto al asistente de Luciano antes, así que lo reconoció instantáneamente. «Camilo». ¿Quién es esa mujer? Parece un poco familiar. Camilo todavía estaba tratando de recordar quién era la mujer, así que sus acciones le tomaron completamente por sorpresa. Cuando finalmente salió de su estado aturdido, el ascensor ya estaba subiendo. Recordando que Magali era la mejor amiga de Roxana, Camilo preguntó educadamente: «¿Puedo saber la razón por la cual te gustaría ver al señor Fariña, señor Alexander?» «Para confrontarlo sobre lo que le pasó a mi amiga, por supuesto». «¿Por qué iba a verlo?», respondió irritada mientras salía furiosa del ascensor. Este canalla no solo le lastimó en el pasado, sino que también tuvo la audacia de molestarla después, cuando ella regresó del extranjero. Camilo estaba tan intimidado por ella que simplemente se quedó en silencio y la siguió mientras iban a la oficina de Luciano. Magali abrió la puerta y entró sin llamar. Capítulo 1440. Luciano tenía una mirada sombría mientras miraba la pantalla de su ordenador. Estaba viendo un video de los periodistas rodeando la casa de Roxana y el Instituto de Investigación. Luciano no esperaba que sus acciones causaran tantos problemas. Fue sacado de sus pensamientos cuando la puerta de su oficina se abrió repentinamente. Luciano miró a la puerta con disgusto. Estaba a punto de decir algo cuando Magali gritó: «Me debes una explicación». Entonces se acercó a Luciano y golpeó ambas manos en su escritorio mientras lo miraba con ira. Confundido, Luciano la miraba de nuevo. Después de unos segundos para recordar que Magali era la mejor amiga de Roxana, reprimió su ira y educadamente le indicó que se sentara. «Por favor, siéntate». Naturalmente, Magali no estaba con ganas de sentarse en ese momento. «No, explícame primero. ¿Desde cuándo mis ahijados se han convertido en tus hijos?» Quería saber cuándo Luciano descubrió la verdad y cómo había conquistado el corazón de Roxana. Sin embargo, la respuesta de Luciano la tomó por sorpresa y la dejó sin palabras. «Puede que no sean mis hijos biológicos, pero es solo cuestión de tiempo antes de que me llamen padre.
Los trataré como si fueran míos, así que no tienes que preocuparte por nada, dijo pacientemente mientras se masajeaba la frente dolorida. Magali se ha congelado. ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso? ¿No sabe ya que Andrés y Bautista son sus hijos? Entonces, ¿cuál es el sentido del anuncio? Ahí fue cuando recordó los resultados de la búsqueda cuando buscó el nombre de Roxana en línea. La mayoría cuestionaba la relación de Roxana con Jael y las verdaderas identidades de Andrés y Bautista. ¿Luciano hizo ese anuncio solo para protegerlos? Magali se sintió un poco mejor con esa idea, pero no estaba dispuesta a dejarla escapar tan fácilmente. ¿Qué hay de los periodistas reunidos enfrente de su casa? ¿Qué planeas hacer con ellos? En lugar de responder a la pregunta, simplemente miró a su asistente. No hay forma de que los medios se quedaran parados y no hicieran nada después de un anuncio tan impactante. Nadie estaba dispuesto a renunciar a esta oportunidad de oro y esa mentalidad resultó en un número incontable de periodistas. Magali y Luciano entendieron lo que estaba tratando de decir, incluso si no terminó la frase. ¿Qué harán Roxana y los niños? No pueden quedarse en casa para siempre, exclamó ansiosa. Voy a buscarlos, respondió Luciano cuando se levantó y cogió su abrigo. Después de recuperarse del choque, Magali y Camilo rápidamente se pusieron delante de él para detenerlo. Esos periodistas solo quieren una respuesta, ya sea de mí o de Roxana. Se irán tan pronto como puedan, dijo Luciano mirándolos con seriedad. Camilo sabía que no podía dejar que lo hiciera, pero no sabía cómo convencerle, así que decidió dejar hablar a Magali. ¿Realmente crees que una respuesta es solo todo lo que quieren? Roxana es el foco principal de este incidente, así que ellos seguirán molestándola incluso si aparecieras, exclamó. Capítulo 1441. Fue solo cuando Luciano entendió las palabras de la mujer que se detuvo en el lugar. Toda esta situación puede pasar desapercibida si no apareces, pero seguro que lo empeorará si te das la vuelta. Si eso pasa, incluso podrían invadir el grupo Fariña junto con la casa de Roxana, le recordó. Ella conocía muy bien la mentalidad de esos periodistas. Luciano cerró los puños tan fuerte que sus venas saltaron bajo la piel. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó, tratando de contener su ira. No habría actuado tan impulsivamente si hubiera sabido que esto iba a pasar. Magali le miró a los ojos. ¿Por qué no se está pidiendo una solución cuando él es el culpable de todo esto? Señor Fariña, ¿qué tal si enviamos a alguien para sacar a la señora Fariña de allí?, sugirió Camilo cautelosamente. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Hay tantos periodistas por ahí?, Magali respondió. Camilo se quedó en silencio y le lanzó una mirada de vergüenza en respuesta. Si no mandas suficientes hombres, puede que no puedas pasar a los periodistas. Si envían muchos hombres, dirán que el grupo Fariña está abusando del poder, continuó. Sabía todos los trucos sucios que la prensa usaría. ¿Alguna idea brillante?, preguntó Camilo. Déjame pensar, respondió acariciándose la barbilla. Los dos bajaron la cabeza y tuvieron que buscar una solución. Con una mueca en la cara, Luciano cogió el teléfono y trató de llamar a Roxana. Sin embargo, su línea permanecía ocupada, no importaba cuántas veces lo intentara. Seguramente el teléfono de Roxana estaba apagado cuando Luciano intentó llamar otra vez. Debe haberlo apagado porque no puede soportar a esos periodistas llamando sin parar. No puedo creer que haya causado tantos problemas. Justo cuando Luciano estaba empezando a arrepentirse de sus acciones, vio su conversación con Bautista y se dio cuenta que tenía otra opción. Estos periodistas pueden haber conseguido el número de Roxana, pero no tienen manera de conseguir el número de los niños. Hola, señor Fariña. Hay mucha gente fuera de casa y parece que no podemos salir de ninguna manera. ¿Puedes venir a buscarnos? Bautista estaba apoyado en la ventana observando a los periodistas fuera de la casa. Magali y Camilo se congelaron en shock cuando escucharon la voz del pequeño. No te preocupes, voy a hacer que se vayan de aquí, le dijo Luciano. Luego agregó después de un breve descanso. ¿Podrías pasarle el teléfono a tu madre? Necesito hablar con ella. Claro. El chico respondió con una voz adorable, saltando del sofá y entregando el teléfono a Roxana. Roxana ha respondido a la llamada. Los niños pueden no estar al tanto, pero sé que los periodistas están aquí por Luciano y estoy seguro de que él también lo sabe. Debe estar llamando para disculparse o algo así. Por alguna razón, escuchar a Bautista hablando con él por teléfono me calmó el corazón. Es como si hubiera encontrado un salvavidas mientras flotaba a la deriva en el mar. Capítulo 1442. ¿Cómo están las cosas? Lamento lo que pasó. Actué sin pensar en las consecuencias. Roxana escuchó a Luciano disculparse en el momento en que respondió la llamada. Los niños estaban apoyados en sus muslos, mirándola mientras esperaban la respuesta de Luciano. Sin embargo,
Roxana simplemente les acarició la cabeza y se fue a la cocina. Al darse cuenta de que quería hablar con Luciano en privado, los niños sabían que no debían seguirla. Después de encontrar un lugar tranquilo en la cocina, bajó su voz para susurrar. Sé que lo hiciste para protegernos, pero el anuncio fue un poco repentino. Además, Andrés y Bautista... Luciano la interrumpió. Fue idea mía. Andrés y Bautista serán mis hijos eventualmente, así que pensé en darles esa identidad inmediatamente. Esa fue una de las razones por las que hizo el anuncio. Mucha gente seguramente hablaría de Roxana cuando se casara con él, especialmente con 2 hijos fuera del matrimonio. Como nadie se atrevería a investigar a la familia Fariña, Luciano decidió anunciar que eran sus hijos. Roxana se sintió en conflicto al oír eso. En lugar de esperar su respuesta, Luciano continuó. Los niños están asustados. Entonces ella respondió. Es la primera vez que ven algo así. Les dije que se quedaran dentro de casa, sin embargo. Por muy atrevidos que sean esos periodistas, no se atreverían a entrar en la casa. Hasta que nos salgamos por la puerta, no podrán hacer nada con nosotros. Yo sé la razón de todo esto, así que voy a encontrar una solución lo antes posible, dijo Luciano después de un breve descanso. Magali gritó al fondo. Aguanta firme, amiga. Voy a encontrar la manera de salvarte. ¿Qué está haciendo con Luciano? Conociendo la agresividad de su amiga y por la forma en que Luciano formuló la frase, Roxana no podía dejar de sentir como si estuviera delatando a su amiga. Luciano simplemente se mantuvo en silencio. «Oh, tengo una idea», exclamó Magali, golpeando con el puño en la palma de su mano. Entonces ella cogió el teléfono y dijo, «Aguanta, voy a buscarte ahora mismo. Quédate donde estás». Magali colgó el teléfono antes de que Roxana pudiera responder, para disgusto de Luciano. Su mirada se volvió cada vez más fría mientras la miraba. Incluso Camilo se ponía un poco nervioso al mirar de reojo. «¿La señora Xander acaba de terminar la llamada entre el señor Fariña y la señora Fariña sin su permiso? Espero que tenga una buena idea para sacar a la señora y los niños de ahí». Como Magali había pensado en una gran idea, ignoró sus expresiones y comenzó a explicar el plan. Capítulo 1443. «Mamá, ¿viene el señor Fariña a recogernos?», preguntó Bautista ansioso. Los niños se reunieron alrededor de Roxana cuando la vieron salir de la cocina. Después de devolverle el celular a su hijo, Roxana les tranquilizó. «El señor Fariña también está pensando en una solución, no se preocupen. Mientras yo esté cerca, ustedes estarán protegidos». Mientras guardaba su celular, Bautista miraba a la madre con seriedad. «No tengas miedo, mamá. Andrés y yo te protegeremos». Roxana le besó la frente con una sonrisa. «Gracias, mis pequeños héroes». Después de guiarlos hacia arriba, ella miró por la ventana para observar a los reporteros. Lo que recibió fue una visión que la dejó profundamente preocupada. Antes de que la llamada fuera cerrada, Magali mencionó que tenía un plan, pero no explicó los detalles. Preocupada de que su amiga se metiera en problemas otra vez, Roxana esperaba encontrar una solución antes de que ella hiciera algo impulsivo. Con eso, se sumergió en profundos pensamientos. De repente, Bautista miró al cielo y le dio un tirón en la manga. «Mamá, mira afuera». Roxana recuperó rápidamente la conciencia y siguió el rastro del dedo de su hijo. En el cielo, vio un helicóptero volando lentamente hacia su casa. Al mirarla, se preguntó si estaba viendo cosas. Sin embargo, el helicóptero siguió su camino y esa parecía estar descendiendo como si fuera a aterrizar cerca. Roxana no pudo evitar estar sorprendida por la escena. Como era la primera vez que los niños veían a un helicóptero con sus propios ojos, vibraban de emoción. En cuanto a Andrés, observaba el helicóptero con atención, jurando secretamente comprar uno por su propio esfuerzo en el futuro. «No, voy a comprar uno más grande». Estela, que estaba confundida, se agarró firmemente a la manga de Roxana, inclinó su cabeza para mirar el helicóptero desde fuera antes de volver la mirada hacia los chicos y sus reacciones contrastantes. Cuanto más se acercaba el helicóptero, más alto era su rotor. Al ver el helicóptero descendiendo justo por encima de ellos, rápidamente retrocedieron al sentir la presión de los rotores giratorios contra su piel. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, los reporteros comenzaron a tomar fotos frenéticamente del helicóptero. Finalmente, el helicóptero se detuvo en su lugar al alcanzar el mismo nivel del balcón. Roxana se levantó para echar un vistazo más de cerca junto con los niños. «Eso debe ser parte del plan de Magali. ¿Dónde va con eso?» Cuando llegaron al balcón, vieron la puerta del helicóptero abrirse lentamente. De pie estaba Magali sonriente, que saludó animada. «Andrés, Bautista, estoy aquí para recogerlos. Mira cómo soy descolada».
La visión trajo un brillo en los ojos de los niños que exclamaron: «¡Eres genial, tía!». Capítulo 1444. Mientras tanto, Roxana seguía perdida en sueños. «Magali, ¿qué?». Levantando una ceja, la amiga se alejó para conducirlos. «Suban a bordo, estoy aquí para protegerlos». Roxana estaba aturdida por las palabras. ¿No se está pidiendo que subamos al helicóptero y nos vayamos de la nada? Podemos escapar esta vez, pero ¿y cuándo los periodistas vengan por nosotros de nuevo? Cuando la vio quedarse inmóvil, Magali la presionó. «Vamos, ¿qué estás esperando? Cuáles sean tus preocupaciones, discutámoslos después», y extendió su mano mientras hablaba. Con el helicóptero flotando ante sus ojos, Roxana se dio cuenta de que el esfuerzo de Magali sería en vano si no entraba. Con ese pensamiento, tomó su mano. Dada la proximidad del helicóptero, todo lo que tenía que hacer era dar un paso adelante para embarcar. Después de llevarse a Estela, Roxana se volvió para hacer lo mismo con los chicos. Ella apenas sabía que estaban ansiosos por ir. Correspondiendo a su entusiasmo, Magali agarró a los niños con una mano cada uno y los arrastró hacia adentro. Roxana, que inicialmente pensó que estarían asustados, se sorprendió al ver su entusiasmo. Al abordar, examinaron cada centímetro del helicóptero con curiosidad, como si hubieran olvidado la razón por la que estaban allí. Como no mostraban miedo, la madre respiró aliviada. Mientras el helicóptero subía gradualmente, Magali se quedó valientemente junto a la puerta de la cabina, avivando el apetito de los reporteros por las fotos. Incluso les hizo un gesto animado como si se estuviera despidiendo. «¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí, es peligroso». Roxana no pudo dejar de suspirar ante su amiga. «¿Ese es el plan que elaboraste?». Roxana la miraba incrédula. Si los reporteros persisten en su persecución, el helicóptero solo les ayudará a escapar una vez. Roxana la miró fijamente. «Me pregunto cómo un médico como ella tiene todas estas ideas extravagantes. Para ser honesta, he estado muy ocupada en los últimos días y esta mañana vi las noticias en Internet. El hecho de que haya declarado públicamente que todos los niños son suyos ha cambiado totalmente mi percepción sobre él», lamentó Magali. Aunque sabía que Andrés y Bautista eran hijos de Luciano, él no lo sabía. Para un hombre rico y poderoso como él, reconocer a los hijos de otro hombre como suyos debe realmente amarte mucho. Ahora que Luciano lo había probado, Magali sintió que podía tachar su nombre de la lista de los canallas. Dicho eso, aún necesitaba tiempo para considerar si podía entregarle a su mejor amiga. Al oír las palabras de Magali, Roxana sintió sus ojos parpadear ligeramente, haciéndole evitar la mirada provocadora de su amiga por vergüenza. Sin embargo, Magali continuó. «Cuando le pedí un helicóptero, me lo proporcionó sin dudarlo. Es un hombre rico y generoso. Además...». Parando brevemente, se inclinó hacia el oído de Roxana con una sonrisa enigmática. «Está claro para mí que él está preocupado por todos ustedes. Casi se ha metido en la multitud de reporteros». Capítulo 1445. Mientras Roxana sonreía, fingía estar tranquila y empujaba a Magali hacia atrás antes de mirar alrededor. «¿Dónde está él ahora?». El él en su pregunta era autoexplicativo. Magali sonrió significativamente. «Parece que también estás preocupada por él». Sorprendida por las palabras de su amiga, Roxana bajó la voz. «Fue solo una pregunta casual. ¿No mencionaste que el helicóptero era suyo?». Conociendo la palma de su mano, Magali se dio cuenta de lo avergonzada que estaba su amiga, así que decidió dejar de meterla en problemas. «No te pongas nerviosa. Te llevo a verlo, ¿verdad?». Roxana respondió. «¿Quién dice que estoy ansiosa? Yo...». Magali explotó en risas. Los tres niños, que estaban absortos examinando el diseño del helicóptero, se acercaron curiosos al escuchar las risas de Magali. «Tía, ¿de qué se ríen?», preguntó Bautista. Cuando finalmente se obligó a recuperar la compostura, Magali miró la expresión reprobadora de su amiga antes de cambiar suavemente de tema. «Nada, en serio. Así que, ¿están pasando bien en el helicóptero?». El tema rápidamente llamó la atención de los niños, que estuvieron de acuerdo inmediatamente. «¡Estamos!». Al mismo tiempo, revelaron el secreto de Andrés. Andrés dijo que quiere comprar un helicóptero más grande para nosotros. Magali se echó a reír de nuevo ante las inocentes palabras de los niños. Esta vez, Roxana no pudo evitar unirse a ella. Sin embargo, al ver la rara expresión de vergüenza en el rostro de Andrés, la madre del niño reprimió la risa al ensuciar su cabello. «Definitivamente lo harás, mi hermoso. No te olvides de dejarme andar en él». El estímulo le quitó una sonrisa al pequeño, que obedientemente accedió. Magali sugirió:
No hay necesidad de esperar hasta entonces. Tu papá ya tiene un helicóptero más grande. No es adecuado volar dentro de los límites de la ciudad. Cuando le pidió a Luciano el helicóptero, oyó a Camilo preguntándole qué modelo usar. En cuanto a Roxana, se conmovió al oír cómo su amiga se refería a Luciano. Las palabras hicieron que su corazón se contraiga repentinamente por hábito. Solo entonces Roxana recuperó sus sentidos y sonrió avergonzada a los niños. Siempre que estaba cerca, los niños estaban bien porque se llevaban muy bien. Magali dejó de jugar con los niños y los llevó abajo. Tan pronto como salieron del helicóptero, vieron a Luciano parado en la plataforma de aterrizaje esperándolos. Estaba vestido con un traje y zapatos de cuero, mientras que el pelo se extendía por la cara debido al viento de los rotores del helicóptero. Mientras miraba fijamente la puerta de la cabina, sus ojos se llenaron de preocupación y culpa. Los traje de vuelta, mejor no causar más problemas, advirtió Magali. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos, ya que todo lo que Luciano podía enfocar era a su amada y los niños. ¿Está bien? Se acercó y la examinó rápidamente. Después de echar un vistazo a su amiga, Roxana dirigió su atención hacia Luciano, quien parecía estar nervioso. Manteniendo una expresión indiferente a pesar de su vergüenza, dijo: «Estoy bien. Gracias a Magali hemos llegado hasta aquí. Sin embargo...» «Oye, solo le he traído la idea inicial. Fue el señor Fariña quien pensó en todos los detalles. Magali no se atrevió a recibir ningún crédito». Capítulo 1446. «Vamos a hablar dentro del hotel. Se está poniendo aquí frío», sugirió Magali, consciente de que los dos eran demasiado tímidos para decir nada en su presencia. Roxana accedió antes de pasar por encima de Luciano y seguir adelante. Al pasar por su hombro, Luciano extendió la mano, pero la sacó en el último minuto con una mueca. Dado que él era la causa de su problema actual, no quería abrumarla más, ya que estaba sobrecargada. Mientras tanto, no era necesario hacer reservas, ya que el hotel en el que se encontraban pertenecía al grupo Fariña. Luciano había ordenado que la cubierta fuera limpiada para que pudieran vivir allí temporalmente. Al llegar a la suite, Magali llevó a los niños a otra habitación, consciente de que los dos adultos necesitaban un poco de privacidad para hablar. Tan pronto como Roxana entró en la habitación, oyó que la puerta se cerraba detrás de ella. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que estaba sola con Luciano. Magali y los niños no estaban en ningún lugar. Luciano se acercó con pasos pesados. «¿Dónde están Magali y los otros?», preguntó Roxana sin entender. En lugar de responder, Luciano se acercó a ella y le agarró la mano de forma dominante, impidiéndole que se fuera. «¿Estás bien?», repitió su pregunta desde el tejado. Una cálida sonrisa se extendió gradualmente por el rostro de Roxana cuando ella notó su preocupación. «Estamos bien». Los niños estaban asustados al principio, pero se calmaron después de que supieron que los reporteros no podían entrar. Mientras hablaba, lo miró fijamente. En vez de eso, fue la repentina aparición del helicóptero que nos asustó. También tuvo sus dudas cuando Magali planteó la idea por primera vez. Incluso si Roxana estaba bromeando, la mención del helicóptero la frustró. La expresión angustiada en el rostro de Roxana hizo que los ojos de Luciano se oscurecieran cuando la jaló hacia un abrazo y le tranquilizó. «No tengas miedo. No voy a dejar que interfieran en tu vida». Aunque hoy se han enfrentado problemas, Roxana ha sido conmovida por el reconocimiento de Luciano, Andrés y Bautista como sus propios hijos, una elección que hizo sin saber la verdad sobre su origen. En ese momento, una atmósfera cálida descendió sobre la habitación. La puerta de la habitación se abrió abruptamente, anunciando la voz infantil de Bautista. «¡Mamá!». Detrás de él estaba Magali ansiosa. «No entres, tu papá y mamá necesitan hablar». Apenas había hablado cuando vio a los dos adultos en un abrazo apretado. La visión hizo que ella y los niños se detuvieran en sus pasos. Los dos grupos se miraron, los recién llegados preguntándose si aún podían volver atrás y fingir que no habían visto nada. Al mismo tiempo, la interrupción hizo que Roxana se congelara. Cuando recuperó sus sentidos, instintivamente se alejó de los brazos de Luciano. Capítulo 1447. «No vimos nada», Magali sonrió fingiendo ignorancia. Los niños estuvieron de acuerdo. «Nosotros tampoco». Entonces Magali intentó alejarse de los niños como si nada hubiera pasado. Justo cuando se dio la vuelta, Roxana dijo: «Ven aquí, vamos a hablar». Así que Magali giró de nuevo y vio una expresión resignada en la cara de su mejor amiga. Roxana y Luciano se sentaron lado a lado en el sofá. Al oír la llamada de su madre, los niños corrieron a sentarse alrededor de ella. Solo Magali se paró en la entrada de la habitación.
Mirando a la familia de 5, se limpió la garganta, se acercó al sofá de un sillón y se tiró en él. Roxana preguntó: «Dijiste que habías elaborado una manera de lidiar con las consecuencias. ¿Qué sugieres que hagamos?». En respuesta, Luciano también desvió su mirada. Magali aún podía sentir su mirada fría, así que hizo todo lo posible para ignorarlo y centrarse en la amiga. «No es tan difícil, depende si todos están dispuestos a gastar algo de dinero». Roxana la miró confundida. Mientras tanto, Luciano preguntó: «¿Cuánto?». Después de un breve silencio, Magali dijo: «Hoy en día las noticias en Internet se actualizan rápidamente. Aunque el Grupo Fariña es una entidad influyente en Horneros, el público todavía se preocupa más por las celebridades». Se tomó un descanso antes de continuar. «¿Entonces dices que deberíamos comprar y difundir escándalos de celebridades en Internet para desviar la atención del público?», preguntó Roxana. Una vez que entendió el plan, Luciano contactó a Camilo para seguir sus sugerencias. Escándalos que involucran a varias celebridades han sido expuestos al público. Casi todos los titulares destacados comenzaron con la frase «noticias explosivas». Muchos reporteros hicieron lo mismo, rodeando a las celebridades con sus cámaras. La mujer se sorprendió al ver el cambio radical en Internet. Mirando a Luciano, comentó: «Eso debes haber gastado mucho dinero». Antes vi muchos escándalos en Internet e incluso un anuncio oficial de la relación romántica de una celebridad de alto perfil. No es de extrañar que el foco del público haya cambiado tan rápido». Luciano actuó como si no fuera nada. El dinero nunca es una preocupación. Además, no todos los problemas se pueden resolver con dinero. Las negociaciones con celebridades a menudo implicaban más intercambio de recursos que dinero. Lo que necesitaban era fama, recursos y más. Afortunadamente, el contrato del Grupo Fariña con un portavoz del producto acababa de expirar, así que cuando la celebridad de alto perfil propuso una colaboración, Luciano estuvo de acuerdo. «No tienes que preocuparte por eso, Roxana. El Grupo Fariña es tan rico que ni siquiera se percatará cuánto gastó. Además, celebridades menores darían cualquier cosa por una oportunidad de ser ayudadas por ellos», la consoló Magali. Capítulo 1448. Roxana meditó las palabras de su mejor amiga y pensó que tenía sentido, así que dejó de hablar. Mientras tanto, Magali registró el punto que hizo. Ella creyó que Luciano no había hecho lo suficiente para compensar el susto que su mejor amiga y los niños pasaron. En un tono preocupado aconsejó: «Aunque el foco se ha desviado, aún será mejor si todos permanecemos fuera del radar por ahora». Roxana estuvo de acuerdo. «No creo que sea un problema. En mi caso, estaré en casa o en el Instituto de Investigación. Así que a menos que los reporteros me busquen específicamente». «Eso es lo que me preocupa», interrumpió Magali. «Me temo que algunos reporteros no se dan por vencidos». El comentario sorprendió a Roxana porque ella tenía más que decir. La expresión de Luciano se oscureció ligeramente mientras le tomaba la mano, como si no hubiera nadie más cerca. «Por ahora no deberías ir al Instituto de Investigación, solo por si acaso». Al detectar su movimiento, sintió que su corazón se apretaba. Al mirar a su amiga, intentó jalar la mano, pero él era más fuerte que ella. Por lo tanto, ella de mala gana y con torpeza le permitió continuar sosteniendo. Magali miró a Luciano con firmeza. «¿No crees que deberías compensar el problema que le has traído, señor Fariña?». En respuesta, consideró seriamente su declaración. Pero Roxana aclaró: «No es nada serio. Puedo hacer horas extras para compensar el trabajo que perdí». Magali la miró, callándola antes de volver a Luciano. «Usted tiene un avión privado, ¿verdad, señor Fariña? ¿Por qué no lo usa para llevarla a Miralea? Ustedes dos pueden esconderse de los reporteros allí y aprovechar la oportunidad para relajarse». Luciano se sintió muy conmovido por la propuesta. Le prometí a Roxana que llevaría a los niños de viaje cuando fuimos a Jadeborough hace un tiempo. Sin embargo, después de que volviéramos estaba ocupada con el trabajo, así que nunca tuve la oportunidad de cumplir mi promesa. Supongo que ahora es una excelente oportunidad para hacerlo. Roxana dudó porque la colaboración con la familia Dorante para desarrollar un nuevo medicamento se había anticipado. Estela parpadeó y miró con expectación. Aún así se preguntó: ¿y la escuela? Entonces ella se volvió para los niños. ¿Ustedes tres quieren ir a la escuela o a Miralea? Sin dudarlo, los niños respondieron: Miralea. Así es como se habla, Magali comentó satisfecha. También he estado ocupada por un buen tiempo, entonces es hora de relajarse. De repente se calló cuando vio algo. Roxana estremeció los ojos hacia su mejor amiga. ¿Solo quieres visitar Miralea sin pagar el viaje?
Al darse cuenta de que su intención había sido expuesta, Magali argumentó: ya que todos necesitan evitar a los reporteros, pueden muy bien visitar otro país en lugar de esconderse en casa. Además, lo salvé, así que no creo que sea pedir demasiado llevarme. Roxana no estaba segura de qué hacer con su amiga, así que se volvió hacia Luciano pidiéndole su opinión. En respuesta, Magali levantó la mano y prometió: prometo que no molestaré a ninguno de ustedes. Capítulo 1449. Al final, Luciano llamó a Jorge y le pidió una semana libre para los niños. Con eso resuelto, los 3 adultos llevaron a los 3 niños a un paseo en Miralea. Tan pronto como Jorge colgó el teléfono, una profesora de aspecto amable entró en la habitación. «Está aquí, señor Smith», dijo. «Entiende la situación de la clase, ¿verdad? Los niños del señor Fariña están en ella y la profesora asistente está de permiso. Me preocupa que la señora García no pueda manejar la clase por sí misma, así que vas a ayudarla por ahora». Sonriendo, Ophelia Smith estuvo de acuerdo. «Lo entiendo, señor Bauer, no tiene que preocuparse por nada». Jorge la examinó y le pareció muy amable. «Los dejo en tus manos, así que no arruines las cosas. ¿Debería darles la bienvenida ahora? Acaban de empezar su semana libre. Cuando regresen, la señora García les presentará». Cuando Ophelia escuchó eso, su mirada se oscureció imperceptiblemente por un momento. «Lo entiendo. Si no hay nada más, me voy a retirar ahora». Jorge dijo unas cuantas cosas más antes de que la dejara salir. En el momento que salió de la oficina, su sonrisa fue reemplazada por una mirada furiosa. Se fue a un rincón e hizo una llamada. «¿Cómo fue? ¿Contactaste con ellos?», preguntó Abril en una voz sombría. «¿Qué?», preguntó Abril. «¿No puedo esperar ni un segundo más y no volverán hasta la semana que viene?». En respuesta, Abril apretó la palma de su mano para calmarse. Cuando abrió la boca nuevamente, la serenidad había regresado a su voz. «Está bien. De todos modos, no pueden huir. Mientras tanto, familiarízate con la guardería. Contacta conmigo cuando regresen». Ella trató a la mujer con relativa cortesía porque no había beneficios en tratarla de otra manera. Ophelia dijo: «Lo haré cuando regresen». Como no tuvo la oportunidad de interactuar con los niños, Abril no tenía mucho más que decir y terminó la llamada. Luego miró el teléfono que mostraba su aplicación de redes sociales. Cuando vio que las noticias sobre Roxana habían sido eclipsadas por un número impresionante de escándalos de celebridades, hizo una mueca. «Pensé que los reporteros de esta mañana podrían causar algún problema y obligarla a renunciar. Para mi sorpresa, Luciano se la llevó en helicóptero. Lo reconocí en las fotos que los reporteros le estaban sacando. Además, es evidente que esos escándalos de celebridades son debido a la intervención del grupo Fariña. No puedo creer lo mucho que hiciste por esta zorra. Y yo, la única cosa que hiciste por mí fue quitarme mi casa. No, me niego a dejarla vivir una vida cómoda». Capítulo 1450. Mientras tanto, Roxana y su familia se estaban divirtiendo en Miralea. Los chicos se aferraban a Luciano casi todo el tiempo, pero no le importaban. De hecho, los llevó a experimentar muchas actividades emocionantes. En cuanto a Estela, Roxana y Magali se la llevaron mientras tomaban muchas fotos de la vista al mar. Incluso la ayudaron a vestirse como una sirena linda. Se divirtieron mucho durante esa semana de vacaciones. Aunque los niños querían quedarse unos días más, Roxana tuvo que volver por el trabajo. Magali y Luciano tampoco pudieron quedarse mucho tiempo, así que todos volvían al país cuando la semana terminó. Después de una semana, el público había olvidado por completo el incidente del grupo Fariña y Roxana estaba libre de los reporteros. Sin embargo, Luciano aún estaba preocupado por su familia, así que ordenó a algunos guardias de seguridad que la vigilaran en secreto junto con los niños. La mañana siguiente, al regreso al país, Roxana llevó a los niños a la guardería antes de ir al Instituto de Investigación. Me pregunto cuánto ha avanzado el proyecto durante mi ausencia. Tan pronto como entró en su oficina, Linda se acercó. «Doctora Jerez», Roxana preguntó, «¿el Instituto de Investigación se ha enfrentado a algún problema en la última semana?» Ella ha estado bajo vigilancia de Magali y Luciano durante la última semana, así que tuvo pocas oportunidades de ponerse en contacto con el Instituto de Investigación. La preocupación de que los reporteros visitaran el instituto y dañaran negativamente el trabajo de los investigadores nunca salió de su mente. Si los reporteros lo hicieran, ella no tendría idea de cómo enfrentarse a los empleados porque huyó después de causar tanto alboroto y dejó que el equipo se las arreglara solo. Afortunadamente, Linda negó con la cabeza. No, después de esta mañana, los reporteros se distrajeron con todos los escándalos de las celebridades.
Algunos que querían entrevistarnos enviaron sus solicitudes a través de los canales adecuados, pero las rechacé. Al escuchar eso, Roxana se sintió aliviada. Sin embargo, Linda seguía frunciendo el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó Roxana perpleja. El señor Dorante ha estado visitando el Instituto de Investigación durante la semana pasada para encontrarse contigo. Era evidente que estaba bastante molesto porque no estabas presente. Era algo que Linda debería haber informado lo antes posible porque era un asunto oficial del Instituto de Investigación. Sin embargo, debido a las noticias en Internet hace algún tiempo, no estaba segura de si debía hacerlo. Después de todo, Jael no revelaba sus intenciones cada vez que visitaba. No sabía si venía por el proyecto o por el discurso en línea. Roxana se sorprendió al escuchar eso. ¿Jael visitó el Instituto de Investigación para encontrarse conmigo? En respuesta, revisó su teléfono, pero no vio ninguna llamada sin contestar de Jael. Parece que no me buscaba por un asunto urgente. Aún así, lo llamó por cortesía. El teléfono sonó por un rato antes de que Jael contestara la llamada. No esperaba que tuvieras tiempo para llamarme, señora Jerez, ya que eres una mujer ocupada. Se notaba la burla en su tono. Fue la primera vez que ella lo escuchó usar ese tono, así que quedó atónita durante unos segundos antes de disculparse. Lo siento, no estuve en el país durante la semana pasada. Linda acaba de decirme que visitaste el Instituto de Investigación para encontrarte conmigo. ¿Hay algún problema con el proyecto? La burla no desapareció de su tono mientras hablaba de nuevo. Ah, sí, me pregunto qué estabas haciendo en el extranjero la semana pasada. Por supuesto, él sabía por qué ella estaba en otro país y que había ido allí con Luciano. Capítulo 1451. Mientras las fotos de los reporteros mostraban a una mujer parada en la puerta del helicóptero, Jael sabía que Luciano estaba detrás de eso. Pensó que el asunto había terminado cuando los escándalos de celebridades salieron a la luz esa tarde. Así que el día siguiente, el doctor planeó reunirse con Roxana usando el proyecto como excusa. Para su sorpresa, su asistente dijo que no estaba en el Instituto de Investigación. De hecho, Jael recibió la misma respuesta en los próximos días. Hasta entonces, no importaba lo estúpido que fuera, él todavía podía entender lo que estaba pasando, porque sabía que Roxana había salido con Luciano. Entonces se preguntó cuánto tiempo les llevaría a ambos volver. Para su sorpresa, fue una semana entera, y eso lo enfureció. Jael todavía estaba molesto mientras hablaba. Aunque el desarrollo de nuestro proyecto estaba a punto de comenzar, el responsable del Instituto de Investigación está lejos de ser encontrado. ¿Qué cree que debería decir sobre eso, señora Jerez? Cuando mencionó el proyecto, Roxana se sintió culpable y se disculpó aún más. Lo siento mucho. Debido a un problema personal, tuve que esconderme por un tiempo y retrasé el proyecto. Tiene todo el derecho de estar enojado, señor Dorante. Le prometo que no desapareceré de nuevo después del inicio del trabajo. Serás capaz de encontrarme cuando quieras. Su respuesta le satisfizo. Saber dónde fue con Luciano o lo que hizo la semana pasada no importa. Lo que importa es que puedo ganármela mientras me quede cerca. Cuando su línea de pensamiento terminó, Jael se quejó con un tono suavizado. ¿No cree que debería compensar todos mis viajes desperdiciados hasta aquí, señora Jerez? Una disculpa no es suficiente. Al detectar el cambio en su tono, Roxana suspiró de alivio en su mente y sonrió. Claro, dime cuando estés libre y te invitaré a comer. Claro, pero yo decidiré el lugar también. Usted va a gastar un poco de dinero, señora Jerez. También aprovecharemos la oportunidad para hablar sobre el progreso del proyecto. Después de todo, el desarrollo de la investigación se retrasó debido a su ausencia. Olvidemos esto. No hay nada que podamos hacer para recuperar el tiempo perdido. Estaré contento siempre y cuando nuestra colaboración sea exitosa. Todavía creo en las capacidades de su instituto. Roxana se volvió hacia Linda y dijo, tienes razón, el señor Dorante estaba un poco enojado conmigo. ¿Algún otro proyecto en el Instituto de Investigación ha sido pospuesto? Entonces ella miró a Roxana con cuidado. Doctora Jerez, sobre las noticias sobre el señor Dorante de hace unos días, La doctora ya había adivinado lo que iba a decir Linda y explicó. No creas lo que ves en Internet. El grupo Dorante es un importante socio nuestro. Solo trátalo como siempre. Cuando recibió una respuesta clara, la asistente asintió. Después de un tiempo, Jael envió un mensaje a Roxana diciéndole dónde y cuándo iba a comer. Leyó el texto, habló con Linda y dejó el Instituto de Investigación. Capítulo 1452. El lugar elegido por Jael para cenar era un café con un toque peculiar. En realidad tenía un aire similar al de la residencia de Dorante.
Cuando Roxana llegó, su compañero ya la estaba esperando dentro. Al notarla, se levantó y gesticuló. La joven se apresuró y se sentó delante de él. Como ya había aprendido la lección la última vez, ambos se sentaron en una mesa en la esquina. Un incienso de sándalo estaba quemando cerca de ellos. Roxana se sintió extrañamente cómoda cuando olió el incienso, probablemente porque estaba acostumbrada a la fragancia de la medicina tradicional. Así que no pensó mucho en ello porque supuso que era la especialidad de la cafetería. Siento llegar tarde otra vez, la joven se disculpó avergonzada después de sentarse. Nos estamos reuniendo esta vez porque quería compensar que mi desaparición la semana pasada causó un retraso en el progreso del proyecto, pero llegué tarde de nuevo, me siento tan mal educada. Jael sonrió con indiferencia y le sirvió una taza de café. Está bien, esta cafetería está muy lejos del Instituto de Investigación y resulta que estaba cerca. Mientras hablaba, jugó con el incensario. Viendo que al compañero no parecía importante su retraso, Roxana soltó un suspiro de alivio. Yo debería disculparme, dijo Jael de repente. Eso le intrigó. ¿Por qué se está disculpando conmigo? Ella lo desconcertó. ¿Por qué se disculpa conmigo? Al final, yo fui la razón por la que el público se centró en ti. Mirándole apologéticamente continuó. Si no hubiera cambiado la hora a la noche, esos reporteros no habrían tomado esas fotos y dicho esas cosas en internet. Cuando mencionó eso, Roxana se sintió confundida. Supongo que tiene razón. Como si Jael hubiera leído su mente, explicó sinceramente. De verdad tenía algo que atender al mediodía de ese día. Una de las compañías del Grupo Dorante que vende hierbas medicinales tuvo un pequeño problema que requería mi ayuda. Por supuesto, ella no tenía intención de culparlo. Pensó que lo que sucedió esa noche fue demasiado coincidente, así que respondió: «Sé que no cambiaste la hora sin motivo. Ninguno de nosotros esperaba que los reporteros nos estuvieran siguiendo. Además, el incidente ya pasó». De la nada, Jael suspiró un poco. «¿Entonces has vuelto con el señor Fariña?» Eso dejó a Roxana atónita por unos segundos. ¿Qué se supone que debo decir a eso? Mi relación con Luciano no se puede explicar fácilmente. La mirada en sus ojos se oscureció cuando ella no respondió de inmediato. Sin embargo, cuando su línea de visión volvió a posarse en su rostro, él actuó con normalidad y preguntó con frialdad: «Supongo que pasaste tu tiempo lejos con él». En lugar de negarlo, Roxana respondió: «Necesitábamos mantenernos ocultos porque los medios tenían sus ojos puestos en nosotros». A Jael no le gustó que ella no revelara dónde fue o qué hizo con Luciano. Sin embargo, no quería mantenerse de mal humor, así que cambió de tema. «Durante el tiempo que estuviste ausente, hice algunas investigaciones relacionadas con el desarrollo del nuevo medicamento. Siento que tal vez podamos cambiar la trayectoria del proyecto. El mercado ha carecido de medicamentos contra el cáncer, en especial aquellos centrados en la medicina tradicional». En respuesta, Roxana reflexionó sobre el problema con una expresión sombría. «Me di cuenta de eso antes. Sin embargo, será difícil lograrlo porque el público prefiere confiar en la medicina occidental para combatir el cáncer». Él procedió a informarle sobre el resultado de su investigación y concluyó: «Tal vez podamos ser los primeros en lograr ese hito». Capítulo 1453. Roxana se conmovió con sus palabras, pero permaneció indecisa. «Tal vez, pero no tengo suficiente conocimiento sobre el cáncer para apoyar la investigación de un medicamento que lo combate. En los últimos años, se ha centrado más en la investigación de cómo tratar a los pacientes por medio de la acupuntura y simplemente no sabía lo suficiente sobre las hierbas medicinales para tener confianza en el desarrollo de un medicamento anticanceroso». Sintiendo sus preocupaciones, su colega dijo: «No voy a mentir. Solo algunos libros médicos mantenidos en la residencia de los Dorante abordan ese tema. Sin embargo, la razón por la que se interrumpió la investigación en esos libros fue debido a cuestiones técnicas en ese momento. También fueron esos libros los que me inspiraron». Los ojos de la joven brillaron al escucharlo. Si pudiera echar un vistazo a esos libros, tal vez también podría tener algo de inspiración. Pero de nuevo son propiedad de la familia Dorante. No sé si Jael está dispuesto a prestarlos a alguien de afuera. Los libros de medicina tradicional que te presté en el pasado eran parte de esa colección. Si estás interesada, puedo prestarte todo el conjunto». Sin dudar, ella sintió. Sin embargo, Roxana pensó en algo y preguntó: «¿Está realmente bien que los lea? ¿No contienen esos libros conocimientos que la familia Dorante quiere mantener en secreto?». Las familias de prestigio médico tendían a tener algunas técnicas que no compartían con nadie.
Por eso, Roxana estaba tan feliz cuando su colega le enseñó a raíz 13 y porque ella era escéptica sobre su propuesta de prestarle los libros. Sonrió maliciosamente. No puedo ocultarte nada, ¿verdad? De hecho, hay una condición que debes cumplir si quieres leer esos libros. ¿Qué condición? Frunció el ceño. Tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Como dijiste, esos libros contienen secretos que la familia Dorante no quiere que nadie más aprenda. Si quieres, tendrás que romper tu relación con el Dr. Lambert como su aprendiz y unirte a la familia Dorante. Como si temiera que no estuviera de acuerdo, agregó: el contenido de esos libros no es algo a lo que un aprendiz común pueda acceder. El gran señor Dorante debe reconocer primero tus capacidades antes de que puedas leer esos libros. Solo 3 miembros de esta generación en la familia Dorante han obtenido el derecho de leerlos. Si te unes a nosotros, serás la 4ª. Alguien más en la posición de Roxana de seguro habría aceptado la condición de Jael sin dudarlo después de escuchar su tentadora oferta. Después de todo, había aprendido casi todo de su maestro. Incluso si rompiera su relación con Lambert en ese momento, no se vería afectada negativamente. Sin embargo, ella rechazó. En ese caso me temo que tendré que decir que no. La mirada en los ojos de Jael se oscureció. ¿Por qué? ¿No quieres leer estos libros? ¿No te interesan las habilidades médicas de la familia Dorante? Si recuerdo correctamente, te uniste a la consulta médica porque querías echar un vistazo a la colección de la familia Dorante. Roxana sintió. Por supuesto que sí. Sin embargo, unos pocos libros no son suficientes para hacer que traicione al profesor Laborda, quien me ha ayudado varias veces en el pasado. Él es más que un maestro para mí. Una mirada fría e imperceptible pasó por sus ojos. Si hubiera aceptado mi propuesta y me hubiera convertido en miembro de la familia Dorante de esa manera, podría haberme conformado con eso como la siguiente mejor opción. Sin embargo, no esperaba que lo rechazara. Dado que lo estás poniendo de esa manera, pareceré despreciable si intento persuadirte más. Suprimiendo su ira, Jael frunció los labios con indiferencia. Espero que no te arrepientas de tu decisión, señora Jerez. Capítulo 1454. ¿Soy yo o la actitud de Jael parece diferente a lo habitual? Asfixiando la extraña sensación en su pecho, Roxana sonrió al compañero. No me arrepentiré. Si todavía quieres investigar sobre el remedio anticanceroso, aún haré mi mejor esfuerzo. Levantó la taza de café. En ese caso, brindemos por el éxito de nuestra colaboración con café en lugar de vino. Sin demora, ella tiró de la taza con la suya. Después de que los dos discutieran brevemente el progreso de la investigación, determinaron la fecha de inicio del proyecto. También hablaron de cuándo el grupo Dorante suministraría la cantidad de hierbas medicinales para el Instituto de Investigación. Para cuando la reunión terminó ya era tarde. Levantándose para salir, Roxana miró el teléfono y vio que era hora de que las clases en el jardín de infantes terminaran. Entonces Linda la llamó preguntándole si debía recoger a los niños. Su jefa lo negó porque los niños se quejaban de su trabajo y le pedían que fuera a buscarlos. Basado en el resultado de su discusión con Jael, estaba ocupada otra vez en los próximos días. Creo que debería pasar mi tiempo libre con los niños mientras aún tengo un poco. Mientras pensaba, ella condujo hacia la escuela. Al llegar a su destino, vio a 2 maestras llevando a los niños fuera del jardín de infantes en una fila. Entonces, ella se dio cuenta de una profesora desconocida parada al lado de Pilar, pareciendo amable. Señora Jerez, esta es la nueva maestra de nuestra escuela, la señora Smith. Ella está cuidando la clase de Andrés conmigo, presentó la profesora. Silenciosamente, Ofelia la analizó. Antes de volver al país, a menudo escuchó a Abril quejarse de Roxana por teléfono y describirle cómo ella le robó el CEO del grupo Fariña. Por eso tengo curiosidad de qué clase de persona es esta mujer. Ahora que la he visto basándome solo en su apariencia, creo que tiene el potencial para ser una serpiente. Cuando su línea de pensamiento terminó, ella saludó a la joven educadamente. Pronto, la entrada estaba llena de padres de otros niños. La doctora se despidió de las 2 maestras y llevó a los niños al coche. Los niños intercambiaban miradas con expresiones extrañas. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Bautista respondió. No, solo la encontramos un poco extraña porque nos miraba. Incluso durante las actividades en grupo, esa nueva profesora intentaba acercarse a nosotros constantemente, pero era obstaculizada por los otros niños. En respuesta, Roxana culpablemente miró a sus hijos a través del espejo retrovisor. Lo siento, probablemente es por lo que pasó hace unos días y el hecho de que la señora Smith es una nueva profesora
que está curiosa sobre ustedes. Cuando volví al Instituto de Investigación, después de que Luciano anunciara el pasado de los niños al mundo, muchos empleados también me miraron con miradas ligeramente diferentes. Supongo que la nueva profesora es, como ellos, curiosa sobre nosotros. Ella los consoló. Si no les gusta, le diré a la señora García mañana para recordarle a la señora Smith que no los mire. Los niños han dicho que sí. Capítulo 1455. La vida de Roxana pronto volvió a la rutina, mientras que la de Luciano todavía era un caos. El empresario consideró ir a casa de su amada por la noche, después de lidiar con todo el trabajo acumulado en el grupo Fariña. Sin embargo, recibió una llamada de su madre que le pidió que volviera a casa lo antes posible. Luciano frunció el ceño con el tono enojado de la mayor. Sin embargo, regresó a la mansión. Tan pronto como entró en la casa, fue recibido por la visión de Sonia sentada en el sofá. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, descontento. Sonia se volvió hacia él y dijo con enfado: «Si no hubiera venido aquí, ni siquiera sabría que habías vuelto». No le había dicho a nadie que se había ido con Roxana. La mayor iba todos los días a pedirle explicaciones a su hijo, pero siempre terminaba con las manos vacías. Cuando lo llamaba y mencionaba a Roxana y los niños, él siempre respondía con indiferencia antes de colgar. Así que Sonia no tenía dónde desahogar su ira. Desde que finalmente regresaron, ella naturalmente tuvo que hablar con su hijo. Luciano sabía que no tenía buenas intenciones y su expresión se intensificó. Caminó hacia el sofá, pero no se sentó, dejando claro que no tenía intención de involucrarse en una larga conversación. La expresión de Sonia empeoró cuando se dio cuenta. «¿Qué quieres decir con eso? Roxana aún no ha entrado en la familia, pero ya estás de su lado». Luciano estaba acostumbrado a la hostilidad de su madre hacia la joven y dijo tranquilamente: «Estoy de su lado por su actitud. Si pudieras dejar de ser así, me encantaría que se llevaran bien». Enfurecida, Sonia golpeó la mesa. «Increíble. ¿Crees que tienes razón? ¿Qué pasa con los dos niños? ¿Siquiera sabes quién eres? ¿Cómo te atreves a aceptar a los dos hijos no reconocidos e incluso inventar sus antecedentes?» Luciano miró a su madre sin decir nada en respuesta. Mientras hablaba, ella sonaba cada vez más enojada. «¿Sabes cuántos parientes me han llamado recientemente? Incluso prepararon regalos monetarios para esos dos bastardos. ¿Qué quieres que les diga?» Esos parientes estaban tan ansiosos por ganarse su favor que incluso sugirieron hacer una fiesta de bienvenida para los dos niños. Cuando Sonia escuchó la sugerencia, casi se desmayó de la ira. ¿Cómo se atreven a sugerir hacer una fiesta de bienvenida para esos dos bastardos? No solo Luciano se ha vuelto loco, también están seniles estos parientes. Sin embargo, Luciano ya había hecho una declaración pública. Sonia no podía reprender públicamente a su hijo, así que solo podía dar respuestas poco entusiastas a las preguntas de sus parientes. Luciano no se inmutó y declaró con toda naturalidad: «Ya pedí la mano de Roxana en matrimonio. Ella la aceptó, así que es solo cuestión de tiempo antes de que Andrés y Bautista se conviertan en mis hijos. No son hijos no reconocidos. Cuando estos parientes te pregunten, puedes decir que son hijos de la familia Fariña». Sonia fue golpeada por otra oleada de mareo. Fue más impactante escuchar eso de los labios de su hijo que leerlo en internet. Está decidido a aceptar a los dos hijos no reconocidos en la familia. Después de un largo momento, al final recuperó el sentido. Se masajeó la frente y dijo: «No acepto esto. Hay muchas personas que están deseando obtener los activos del grupo Fariña. Sin embargo, tú los estás entregando tan fácilmente a dos niños de antecedentes desconocidos. Esto es inaceptable para mí». Capítulo 1456. Sonia nunca había considerado la posibilidad de que ella estuviera equivocada. Siempre había pensado que estaba cuidando de la familia Fariña y que era Luciano quien se estaba volviendo cada vez más irrazonable. Así que ella miró a su hijo con expectación y solo quería que entendiera sus intenciones. Sin embargo, no hubo cambio en la expresión del hombre. «El éxito del grupo Fariña es en gran parte debido a mí. Voy a manejar cómo dividir mis bienes por mi cuenta». Si Andrés y Bautista fueran capaces, no les importaría pasar la compañía a los dos. Sonia se quedó sin palabras cuando lo escuchó. Luciano la miró. Además, todavía son jóvenes. Es demasiado pronto para preocuparse por eso. Su madre quería decir algo, pero el empresario interrumpió. «Por el contrario, echa un vistazo a tu edad. Deberías dejar de entrometerte en asuntos tan insignificantes. Soy capaz de manejar mi propia vida. ¿Por qué no sales con mi padre y viajas si tienen tanto tiempo? Será bueno para tu salud».
Con eso subió las escaleras sin darle la oportunidad de responder. Mirando la silueta de su hijo que se iba, Sonia se enojó. ¿Qué quieres decir con eso? Detente ahí mismo. Como si no lo hubiera escuchado, Luciano desapareció después de subir las escaleras. Señora Fariña, cálmese, por favor. Catalina trató de calmar la ira de Sonia dándole una taza de café. Viendo esto, la mayor se puso aún más agitada. ¿Hasta tú estás bromeando conmigo? ¿También quieres que vuelva esa mujer? La sirvienta suspiró suavemente. La señora Fariña es... Catalina se mantuvo en silencio. Sabía que Roxana pronto volvería a ser parte de la familia y la opinión de la matriarca sobre ella sin duda cambiaría eventualmente. Elías regresó a la residencia principal de los Fariña al mismo tiempo que su esposa. Viendo su comportamiento furioso, se acercó con una mirada intrigada y preguntó: ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan enojada? Elías se sentó a su lado. ¿Qué hizo? Ahora que su compromiso con la familia Pedrosa había sido cancelado, sentía que el matrimonio de Luciano era asunto suyo, así que no entendía por qué Sonia estaba enfadada. La mujer lo miró. ¿No viste la declaración del grupo Fariña? Nuestro hijo debe estar loco. ¿No deberías hacer algo al respecto como su padre? Elías se sorprendió al ser reprendido por su esposa. Por supuesto, había visto la declaración pública, pero sabía que los dos niños tendrían que tener identidades legítimas cuando Roxana y su hijo se unieran. Comparado con dejar que los niños entraran en la familia de orígenes desconocidos, el método de Luciano les ahorraría muchos problemas en el futuro. Claro, eso fue bajo el pretexto de que Roxana se uniría a la familia Fariña. La expresión de Sonia se hizo peor cuando Elías no respondió. ¿También crees que él no hizo nada malo? Capítulo 1457. Elías frunció el ceño y cuando habló su tono tenía una leve irritación presente. Hace mucho tiempo te dije que dejaras a Luciano tomar las decisiones por sí mismo cuando se trata de su matrimonio. Todos son libres de vivir sus propias vidas. ¿Por qué debemos entrometernos tanto? La desaprobación estaba escrita en toda la cara de Sonia. ¿Cómo podría permitir esto? ¿El matrimonio es asunto suyo? No importa si quiere casarse con otra mujer, pero ¿por qué tiene que ser esa? ¿Por qué debería ser Roxana? Peor aún, viene con 2 bastardos. Viendo que ella aún estaba insatisfecha con su nuera, Elías pacientemente persuadió. No importa con quién quiere estar, es su problema. Nuestro hijo ha madurado y es adulto desde hace mucho tiempo. No podemos interferir en todo. Pero aún así, Sonia se mantuvo obstinada y se quejó. Si él se hubiera casado con Abril, todo esto no habría pasado. Pronto, ella lanzó una mirada disgustada al hombre a su lado. No eres mejor que ellos. Fuiste tú quien le permitió ser libre, haciéndole retrasar la boda hasta ahora. La realidad ha demostrado que Abril es realmente inadecuada para ser una mujer de la familia Fariña. Al contrario, Elías sintió que su hijo no había hecho nada malo. Abril solo cometió un error debido a su ansiedad por involucrarse con Luciano. Si se hubiera unido a ella antes, la chica no habría hecho todas esas cosas estúpidas, argumentó Sonia. Al oírla, Elías la miró con irritación. Sintiéndose un poco culpable por la forma en que él la examinaba, Sonia murmuró: «No estoy diciendo que ella tuviera razón al hacer esto todo. Solo siento que ella es sincera en sus sentimientos hacia Luciano». Elías también estaba al tanto de la situación actual de la familia Pedrosa. Sin embargo, no encontró ningún problema con las acciones de su hijo. En cuanto a la familia Quevedo, aprovecharse de la situación para atacar a los Pedrosas, esa era solo la competencia normal en los negocios. No existía lo correcto o lo incorrecto. Levantando la mano, la puso sobre la de ella para consolarla. Su voz era amable, pero no dejaba espacio para la negociación. Con la reputación de todos en juego, Sonia no tuvo más remedio que anular su plan. Sin embargo, ella seguía reacia a permitir que Roxana se uniera a la familia. Suspirando suavemente, ella comentó lo que parecía ser una manera no intencional. Hablando de la familia Pedrosa, me pregunto cómo está Estela ahora. Elías también echaba de menos a Estela, así que respondió: «Ve a verla si estás preocupada. Tampoco la he visto en un tiempo. Vamos a visitarla juntos algún día». Desplazando su mirada hacia él, Sonia se lamentó en un falso desamparo. «Como yo quería». Pero Luciano la envió a casa de Roxana. Quería visitarla, pero su madre no la dejó acercarse a mí. Fue como si le hubiera hecho daño. Capítulo 1458. La perplejidad invadió a Elías. ¿Por qué? Tú eres la abuela de Ela. ¿Por qué Roxana te prohíbe visitar a Ela? ¿Hay algún malentendido entre ustedes dos? Con eso, Sonia suspiró amargamente. ¿Qué malentendido podría haber?
Nunca le gusté cuando se fue hace 6 años, sin mencionar que siempre quise que Luciano estuviera con Abril y me opuse a que los dos se juntaran, así que ella guarda rencor de mí. Al decir eso, la señora bajó la cabeza y se angostó en el abrazo de su esposo como si hubiera sufrido dolores inimaginables. Más tarde, ella añadió: «Ya me está tratando así y aún no ha vuelto con Luciano. ¿Qué debo hacer si ella realmente se une a la familia en el futuro? ¿Me prohibirá visitar a mi hijo y a mi nieta?» Elías no sabía absolutamente nada sobre el asunto entre las dos mujeres. Después de escuchar las quejas de su esposa, su primera reacción fue mediar una resolución pacífica. Debe haber algún malentendido entre ustedes. Todo estará bien después de hablar sobre las cosas. Al final, no creía que su hijo se interesara por una mujer mezquina. Cuando Sonia se dio cuenta de que el hombre no mostraba signos de estar a su lado, el pánico la inundó. Ella incluso derramó algunas lágrimas. «Fue todo mi culpa. No debería haber metido la nariz en su relación con Luciano, pero no fui yo quien la obligó a salir hace 6 años. Después de que se fue, incluso la busqué por mucho tiempo y ahora quiere volver. ¿Qué cree ella que es nuestra familia?». Abrazándola, Elías solemnemente declaró: «Voy a preguntar a Luciano sobre esto». Solo cuando Sonia lo escuchó, se sintió un poco satisfecha. En ese momento, su marido cogió su teléfono y llamó a su hijo. Mientras tanto, Luciano estaba trabajando en la oficina. Sin embargo, Luciano sabía que Elías rara vez interfería en sus relaciones. La voz de Elías sonó al otro lado del teléfono. «¿Dónde está Estela?». Sonia dijo que Roxana no permitió que Estela se le acercara. ¿Cuál es la razón? ¿Tiene algún malentendido sobre su madre? Luciano sabía que la mamá sin duda se quejaría a su padre después de volver a casa, pero nunca esperó que hiciera una afirmación tan falsa. Con la cabeza temblando, dejó el trabajo a un lado y explicó pacientemente: «Es cierto que Estela no está cerca de ella hoy en día, pero puedo prometer que no se debe a Roxana». Al oír eso, el papá bajó los ojos y observó a la mujer en sus brazos. «¿Estás diciendo que es culpa de tu madre?». Sin palabras, Luciano se quedó en silencio durante unos segundos en contemplación antes de elaborar. «Precisamente hablando, hay algún malentendido entre ella y Estela. Por alguna razón, mi hija tiene una ligera aversión a ella. No tiene nada que ver con Roxana». Los ojos de Elías estaban llenos de confusión. «¿Estela tiene aversión a Sonia? La vimos crecer y vi lo mucho que mi esposa la amaba. Todo ese tiempo su relación fue genial. ¿Por qué ha cambiado?». Aparentemente, habiendo adivinado los pensamientos de su padre, Luciano añadió: «Si estás preocupado, puedes ir y verlo en persona. Le diré a Roxana sobre esto. Puedes ir en cualquier momento». Resulta que Elías quería verla en persona, así que estuvo de acuerdo sin dudarlo cuando recibió la respuesta. «Está decidido, entonces. Voy a recoger a Estela en el jardín de niños mañana por la noche». Capítulo 1459. Luciano no esperaba que su padre estuviera tan apurado para ir a buscar a Estela. Después de colgar el teléfono, miró la hora. Viendo que era relativamente pronto, quería llamar a Roxana para informarla de la situación, pero ahora que lo piensa, cogió su chaqueta y bajó las escaleras. En el piso de abajo, Catalina acababa de preparar la cena. Cuando vio a su jefe bajando, ella le dijo: «La comida está lista, señor Fariña». Luciano se detuvo sus pasos por un momento. «Adelante y coma, no voy a cenar en casa». Dicho esto, se fue a toda prisa sin esperar una respuesta. Catalina miró a la espalda del hombre perpleja por un momento. En el segundo siguiente la comprensión cayó sobre ella. «Ajá, ¿quién más pudo inducir tal expresión en la cara del señor Fariña? Debe estar de salida para visitar a la señora Jerez una vez más, así que probablemente va a cenar allí». Roxana acababa de cocinar la cena y llevó a los 3 niños a la mesa. Todos se sentaron cuando sonó el timbre. Puso el tenedor en la mesa, se levantó para echar un vistazo. En el momento que vio a la persona en la pantalla, se quedó momentáneamente aturdida antes de girar sobre su talón y abrir la puerta. Luciano estaba esperando en la puerta con ternura en sus ojos al verla. Después de pocos días que se pasaron en Miralea, el hombre se volvió cada vez más amable con ella. Aunque estaba acostumbrada a verlo con esa expresión, Roxana todavía sentía una sensación extraña. Después de todo, él solo era frío con el mundo exterior. «¿Por qué estás aquí? ¿No acordamos que te quedarías fuera 2 días?» Expresando sus pensamientos, ella lo miró a su cara en confusión. En el camino de regreso a Miralea, Magali sugirió que evitaran encontrarse por los próximos 2 días en caso de que alguien pudiera verlos juntos. Ese también era el plan de Roxana, pero no esperaba que Luciano le hiciera una visita repentina.
El hombre en la puerta levantó una ceja provocativo. ¿No deberías dejarme entrar si quieres evitar ser vista conmigo? Si sigo aquí, la prensa me toma una foto. Un destello de pánico pasó por los ojos de Roxana y ella se volvió apresuradamente a un lado para permitir que entrara. Al verla toda tensa y cautelosa, Luciano aseguró con una voz profunda: «No te preocupes», pedí a los guardaespaldas que hicieran un barrido en la zona. El proyecto estaba volviendo a la pista en los últimos días, así que ella realmente no quería repetir su experiencia de hace días. En el fondo, Roxana aún pensaba que era increíble. De hecho, a los chicos casi les gustaba tanto como a ella. Ya que ambos lo apreciaban tanto, no tengo que preocuparme de que no sean capaces de aceptar la realidad cuando se enteren de sus identidades en el futuro. Roxana le llevó a Luciano un juego de cubiertos. «No cenaste, ¿verdad? Vamos a comer juntos». Después de las interacciones en los últimos días, su actitud hacia el empresario también ha cambiado completamente. Ya no se sentía tan rara en su presencia. Al aceptar, Luciano se sentó frente a su amada. «¿Hubo algún problema en que vinieras a esta hora?», preguntó Roxana una vez más. El empresario miró a los niños de su alrededor antes de murmurar: «Hablaremos de esto más tarde. Vamos a comer primero». Contemplando su expresión, la doctora sacudió la cabeza en comprensión. Ella no lo presionó más para una respuesta. La familia de 5 personas estaba finalmente junta. Eso hizo a los 3 niños tan felices que todos sonrieron mientras comían. Después de la cena, sabían que sus padres tenían algo de qué hablar, así que se fueron al patio a jugar. Capítulo 1460. Roxana llevó los utensilios a la cocina. Al principio, pensó que Luciano tenía algo importante que decir y planeó llevarlo a la oficina para hablar. Para su sorpresa, Luciano estaba parado en la puerta de la cocina con la cabeza agachada mientras se retorcía las mangas cuando ella se dio la vuelta. Antes de que pudiera pensar en ello, el hombre ya se había acercado casualmente y cogió el tazón que la joven había lavado y lo secó. Viendo eso, Roxana se asustó de nuevo. Esa sensación le dio la ilusión de que eran una pareja que había estado casada por mucho tiempo. Además, la imagen del alto y poderoso CEO del grupo Fariña entrando en la cocina daba la impresión de que había bajado de su pedestal. La conmoción la inundó. Por otro lado, Luciano empezó a hablar con indiferencia sobre el propósito de su visita. «Mi padre quiere ir al jardín de infantes para llevar a casa a Estela mañana». Cuando sus palabras llegaron a sus oídos, Roxana de repente volvió a la realidad. «¿Estuviste de acuerdo?». Ella lo recordó diciendo en ese momento que su consentimiento era necesario si sus padres querían llevar a Estela. «Sí, parece haber malinterpretado la relación entre tú y mi madre, por eso creo que debería echar un vistazo», respondió Luciano. Aunque su padre no explicaba las cosas, sabía que el hombre sospechaba que Estela era hostil con su madre solo por la instigación de Roxana. Como Elías tenía tal preocupación, al joven no le importaba permitir que su padre viera de dónde venía exactamente la aversión de Estela por Sonia. Roxana siente, entendido, Estela puede ser reacia a dejarme por ahora. De todos modos, voy a hablar con ella. Con eso, Luciano le lanzó una mirada agradecida. «Gracias». Mirando hacia abajo, Roxana se rió alegremente. Fueron ellos los que criaron a Estela en primer lugar. Es normal que extrañen a sus nietos. Sin embargo, Estela es muy terca. Haré mi mejor esfuerzo para persuadirla. Al parecer, viendo a través de ella, Luciano suavizó su voz y prometió: «Haré que mi madre lo entienda poco a poco. Siento que tengas que soportarla». Pensé que al menos mantendría una postura neutral entre Sonia y yo. Sinceramente, no esperaba que estuviera de mi lado. No soy la única que trabaja duro cuando se trata de la actitud de su madre hacia nuestra relación. Pasó un tiempo antes de que gradualmente se recomponga. Levantando los ojos hacia el empresario, susurró: «Gracias». Después de que dijo eso, su mirada se intensificó ligeramente. La culpa manchó sus ojos. Si ella se da cuenta de sus errores en el futuro, creo... Antes de que terminara de hablar, Roxana ya se había reído en voz alta. «Si la señora Fariña puede deshacerse de sus prejuicios hacia los niños y yo, estaré más que feliz de ser una familia con ella». Parecía increíblemente sincera. Su voz era desprovista de cualquier pretensión. Mirando fijamente, Luciano no pudo evitar inclinarse hacia su amada poco a poco. Mientras tanto, Roxana se sorprendió cuando sintió su acercamiento. Cuando se recuperó, el hombre ya había capturado sus labios. Manos envolvieron la cintura femenina, dejándola sin opción de escapar. Afortunadamente, Luciano solo la besó brevemente y poco después la soltó.